y a los pocos meses pues me llamaron, hice las entrevistas como cualquier otra persona y son entrevistas bastante competitivas porque al final la selección éramos 2 personas y era una entrevista con diferentes miembros del equipo de vuelo de Columbus, que es el módulo europeo de la Estación Espacial, y te ponían bastante bajo presión porque realmente es un trabajo que requiere una mente fría. Al final el trabajo consiste en controlar la Estación Espacial Internacional y mi posición en particular era también trabajar un poco bajo presión de el astronauta está haciendo esto y tú tienes que acabar antes que él o tienes que hacerlo a la vez que él. O incluso si hay una emergencia en la estación, tú tienes que saber qué tienes que hacer y tienes que controlar, tienes que seguir tu procedimiento sin desviarte. Entonces, bueno, un poco las entrevistas eran relacionadas con eso. Y al final me contrataron, todo guay, y empecé a trabajar con ellos en enero de 2019. Y ahí empezó casi 9 meses, 10 meses de formación. Es formación intensa que se da en el centro donde había estado trabajando yo antes, en el centro de astronautas, porque tenemos una formación muy similar. De hecho, las mismas personas que forman a los astronautas nos forman a nosotros. Y es formación diferente en muchos casos porque los astronautas se forman para estar allí, para trabajar manualmente con los experimentos, mientras que nosotros nos formamos en un nivel mucho más detallado para poder controlar el módulo desde la Tierra. Entonces, nada, ahí tuve formación específica para mi posición. Mi posición se encargaba de controlar el módulo técnicamente. En plan, nos encargábamos de encender y apagar los experimentos, nos encargábamos de todo el control del sistema de temperatura, el sistema de soporte vital, sistema de telecomunicaciones. Al final el módulo Columbus es un laboratorio y allí se hacen experimentos y los astronautas son un poco los operadores de muchos experimentos, pero todo tiene que estar listo para que los astronautas puedan trabajar. Entonces nuestro trabajo era ese, que todo funcionara correctamente para que los astronautas hicieran su trabajo. También nos formamos, por ejemplo, que esto es muy interesante, en la respuesta de emergencias en la estación espacial. Cualquier emergencia que haya en la estación, si hay un fuego, si hay una pérdida de atmósfera porque hay un agujero o se ha vertido algún producto raro a la atmósfera, eh, nos formamos para poder responder ante esas emergencias. Yo creo que la parte de las entrevistas también te prepara precisamente para eso. Se está hablando antes de que te ponen en situaciones, por así decirlo, límite. Y creo que precisamente por eso, para al final, quien te tiene que dar respuesta a los distintos problemas que puedes tener, al final es el centro de operaciones. Exacto, o sea, realmente necesitas tener un carácter, y lo que digo, una mente fría de saber que está habiendo una emergencia, de que tú tienes tus 20 pantallas y están todas rojas y amarillas y saber decir, vale, ¿qué está pasando? Esto no me puede distraer, tengo que ejecutar mis procedimientos y tengo que saber responder a esta emergencia de una manera clara. Todo esto en coordinación con NASA, porque si nosotros somos responsables del módulo europeo, pero al final la Estación Espacial Internacional pertenece a NASA y nosotros trabajamos mano a mano con NASA. Entonces también tuve formación específica sobre cómo comunicarnos con NASA, sobre cómo entender... el inglés es general, pero en particular el centro de control de NASA está en Houston, Texas, que tiene un acento un poco curioso. Entonces también tuvimos unas horas de formación para entender el acento, para saber cómo comunicarnos con ellos, para entender la jerga americana y para tener una comunicación precisa, porque si hay una emergencia o cualquier cosa, no puedes andar diciéndoles, perdona, es que estoy viendo que está pasando esto aquí. No, tienes que saber decirles, veo esto, esto y esto, creo que está pasando esto. Entonces sí, la entrevista estaba muy orientada a que realmente puedas aguantar un poco esa presión de 4 personas preguntándote, 4 personas poniéndote un poco en un compromiso. Y nada, una vez que acabas la formación, también tenemos formación en comportamiento humano, en saber trabajar con diferentes tipos de personas, pues al final somos un equipo muy diverso, tenemos experimentos de toda Europa y todos somos diferentes, entonces tienes que saber trabajar eficientemente con cada uno de tus compañeros. Lo mismo si yo era una posición técnica, pero si mi director de operaciones
es una persona que necesita muchos detalles o todo lo contrario, una persona que trabaja más rápidamente, que toma decisiones en el momento, tienes que saber trabajar con ellos. Entonces, una semana de formación fue solamente de eso, de saber trabajar con otros equipos y con otras personas. Y una vez que te certificas, ya todo tuya la estación espacial. No todo tuya la estación espacial, pero bueno, ya eres libre de estar en tus turnos tú solo, de poder hacer tus procedimientos tú solo y ya eres responsable tú de lo que pasa en el módulo europeo.